Amén, amados. Gracias, hermana. Gracias. Sé de que todos, realmente, ¿cierto? Para poder servir al Señor, ¿cierto? Uno de los principios más grandes del servicio a Dios es negarse. Y mientras más nos negamos para servir a Dios, más obramos en el Espíritu. Creo que este ha sido un culto muy lindo hasta ahora, ¿cierto? Y creo que Dios nos usa, hermanos, de que para que se animen a coordinar, a dar testimonio o lo que sea, vean que en esas cosas, aunque aparentemente son simples, estamos entregando un servicio al Señor y cuando uno sirve a Dios, uno es el que crece. Una de las cosas más lindas que le puede pasar al ser humano es que Dios nos dé la oportunidad de poder servirle, porque es un privilegio y Dios nos ministra. Amén. Bueno, hermanos, hoy día quería hablar sobre algunas cosas, quizás no un mensaje en sí, sino hablar más de algunos temas de actualidad en el sentido de las cosas que están pasando alrededor nuestro, tanto en Chile, ¿cierto?, como en el mundo entero, ¿cierto?, poder discernir las cosas que están pasando. Bueno, entonces, para eso vamos a hablar sobre algunas cosas, sobre todo el tema del coronavirus, ¿cierto? Que es bien conocido, que son cosas que han pasado hasta ahora. El tema de las consecuencias que ha traído el coronavirus hasta ahora, ¿cierto? Y cómo ha venido, ¿cierto? El enemigo trabajando desde hace mucho tiempo, ¿cierto? En la humanidad. Y cómo cada vez más, ¿cierto? Vemos cómo el enemigo va tomando dominio, más control sobre el corazón de los seres humanos. Y poder ir para ver entonces qué tenemos que hacer como cristianos, que es un tema importante, de que el cristiano tiene que ser alguien activo, no alguien pasivo en las cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Cierto? Uno de los mandamientos o uno de los propósitos de ser luz o ser sal de esta tierra es justamente tener una participación activa en las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Nosotros no nos podemos encerrar en una burbuja, ¿cierto? En la burbuja de la iglesia o en la burbuja ¿cómo se llama? En la religión, ¿cierto? Y como olvidarnos de todo, ¿cierto? En lo que pasa afuera, ¿cierto? Y que se destruyan entre ellos, ¿cierto? Y que pase lo que pase, ¿no? Somos llamados a ser luz, somos llamados a poder ser una influencia. Y eso es lo que trae persecución, ¿cierto? Ahora estábamos, ¿cierto? Escuchando, ¿cierto? Al principio de el testimonio, ¿cierto? Que había de una hermana con su esposo, ¿cierto? En la India, ¿cierto? Y cómo les había traído persecución hasta tal punto que, ¿cierto? Tuvieron que huir para poder salvar sus vidas. Entonces, eso es porque fueron una influencia en el lugar donde Dios los envió. Entonces, al ser una influencia, obviamente las tinieblas se oponen, ¿cierto? Y eso trae grande galardón. Ya vimos, ¿cierto?, algunos estudios sobre el ser vencidos, ¿cierto? De que en las escrituras dice de que el anticristo va a hacer guerra contra los santos y los vencerá. Pero ese vencerá no es que vamos a ser vencidos como cristianos derrotados, sino que él va a tener, entre comillas, la victoria que espera en este tema terrenal, pero nosotros vamos a tener una victoria en un tema superior, en un tema espiritual, en un tema eterno. Entonces, para eso hay que entender muy bien qué significa para Dios vencer, porque hay demonios que incluso han dicho que ellos vencieron a Dios en la cruz hasta que ellos han matado a Dios en la cruz, ¿cierto? Porque para, para el pensamiento demoníaco, para el pensamiento humano carnal, ¿cierto? El morir en una cruz humillado así, ¿cierto? Sin el socorro de Dios, ¿cierto? Entre comillas digo, ¿cierto? Fue una muerte humillante, fue una humillación, fue que el diablo hizo, ¿cierto?, lo que quiso, se gozó en su muerte,
le hizo burla, ¿cierto? Cuando estaba colgado, si eres el Hijo de Dios, si Dios le quiere, ¿cierto? Que se baje de la cruz y cuantas otras cosas más, ¿cierto? Entonces, para el diablo y para los hombres, ¿cierto? Fue una derrota. Por eso que el pueblo judío dice, ¿cómo este puede ser el Mesías si está siendo humillado así? Si está siendo ninguneado así, si no se defiende, ¿cierto? Pero para Dios fue la victoria más grande de la eternidad. Jesús sabía y entendía, ¿cierto?, qué significaba ser vencedor, qué significaba vencer, que trasciende a las cosas temporales. Y esa es la mente que nosotros tenemos que tener y que nos la va a dar y nos la va a transformar la palabra, las escrituras. La comunión con la palabra de Dios transforma nuestros corazones, transforma nuestra alma. Por eso que todas las cosas que están pasando, hermanos, en el mundo, yo ayer estaba hablando con el hermano Franco y con la fe, ¿cierto?, sobre que realmente cada vez yo estoy más convencido que esta enfermedad del coronavirus es una enfermedad totalmente demoníaca. Es, ¿cierto?, obviamente de que muchas enfermedades, ¿cierto?, a lo largo de toda la historia han tenido una influencia del diablo, ¿cierto? Pero creo que esta en particular, ¿cierto?, tiene mucho que ver con un intento del anticristo para poder practicar cómo gobernar el mundo, cómo paralizar el mundo, cómo mantener suprimido al mundo, ¿cierto?, completo. Hace tiempo hubo un estudio, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, que tuvimos, ¿cierto?, con el apóstol, ¿cómo se llama?, Darío, donde él, ¿cierto?, hablaba de que Dios había puesto en su corazón de que realmente este era un intento, una práctica del anticristo o del espíritu del anticristo, ¿cierto?, para paralizar el mundo, para gobernar el mundo. Es un ensayo, ¿no?, de obviamente las cosas que están escritas que se van a venir después. Y cada vez estoy más convencido que realmente es así, ¿cierto? Mi esposa, ¿cierto?, tuvo una experiencia cuando ella todavía estaba trabajando en el hospital, ¿cierto? Cuando ya estaba todo esto de ¿cómo se llama?, el COVID, ella pudo percibir, ¿cierto?, de que realmente detrás de esto se movían demonios, espíritus de muerte, espíritus de temor, y muchos espíritus, entre ellos pánico, entre ellos, ¿cómo se llama?, locura, ¿cierto? También, ¿cierto?, el pastor, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, nuestro pastor, ¿cierto?, cuando él estuvo enfermo con COVID, también pudo, ¿cierto?, experimentar realmente que no solamente había una opresión física por, ¿cierto?, el COVID en sí, sino que tuvo una opresión espiritual demoníaca. Y yo creo que todos ustedes han escuchado, ¿cierto?, el testimonio, ¿cierto?, que se compartió en el grupo del hermano, ¿cómo se llama?, Matías, ¿cierto?, que él incluso estuvo en coma por el tema del COVID, y él dijo de que fue una lucha demoníaca entre brujos, ¿cierto?, en contra de él. Entonces vemos de que hay una actividad demoníaca, pero no tan solo por eso, sino por las cosas que dice en las escrituras, ¿cierto?, que realmente el príncipe, o sea, nombra al diablo o nombra un principado como el príncipe de este mundo, ¿cierto? Y en 1 de Juan 5 dice claramente de que el mundo está bajo el dominio del maligno, o bajo maldad, o bajo el maligno, ¿cierto? También el diablo es nombrado el Dios de este siglo. Entonces, vemos de que hay una influencia demoníaca. Entonces, ¿cómo ha actuado esto? Porque todo va a trabajar y todo ha trabajado desde la carne, desde llevar a una bondad humana. Y la bondad humana, ¿cierto?, no necesariamente o nunca, ¿cierto?, se va a alinear a la bondad de Dios. Es la bondad de Dios o la benignidad de Dios la que provoca una bondad o una benignidad en el corazón del hombre. Pero no es la bondad humana la que necesariamente se va a alinear a la bondad de Dios, porque tenemos una naturaleza caída y este mundo, tenemos que entender que esta humanidad
está corrompida. Es cosa simplemente de ver cómo nosotros hemos llegado a Cristo y las luchas quizás que aún tenemos. Vemos de que realmente estamos corrompidos y que dependemos de la gracia y que es por la sangre de Jesucristo, por su gracia, por la fe, que la gracia de Dios y su misericordia nos sostiene y nos mantiene. Entonces, hay muchos conceptos que hay que poder entender. Por ejemplo, el tema de la globalización, de la unidad. Entonces, vemos de que el intento de unirse, ya sea como mundo entero, ¿cierto?, a través de organizaciones mundiales, ¿cierto?, que quizás tienen una buena intención, quizás digo, ¿verdad? Quizás puede ser que lleguen a tener una buena intención, pero no por ser una bondad humana es divina o se alinea a la bondad de Dios. Acuérdense que la naturaleza humana está corrompida. Si el cristiano, siendo cristiano, tiene que luchar para prevalecer en el espíritu, ¿cuánto más difícil sería alinearse a un ser humano que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Dios dentro de él, que su espíritu está muerto para con Dios, alinearse, ¿cierto?, con los propósitos, los sentimientos y la voluntad de Dios? Es mucho más difícil, por decir imposible, ¿cierto? Entonces, vemos, ¿cierto?, de que este intento de unidad que el diablo ha venido tejiendo, porque es un principio que partió en Génesis. Yo creo que ustedes saben, y quizás no todos, ¿ya?, pero había un gran líder, ¿cierto?, o un gran rey o un gran guerrero, ¿cierto?, el que se levantó en el libro de Génesis, el cual se llamaba Nimrod. Nimrod, sí, creo que se llama así. Perdón si lo pronuncié mal. ¿Ya? Y él fue un cazador eficiente, un líder, ¿cierto?, que intentó unir a la humanidad, ¿cierto? Y que al juntarse, ¿cierto?, todas estas personas, ¿cierto?, ellos empezaron a construir una torre que es conocida como la Torre de Babel. Y empezaron a construirla lo más alta posible hasta llegar al cielo. Y eso es un sinónimo o una muestra, ¿cierto?, de la vanidad del hombre, de querer llegar al cielo, de querer, ¿cierto?, ocupar el lugar de Dios, de llegar al lugar de Dios, que es un principio satánico. Ya hemos visto, ¿cierto?, versículos bíblicos que dicen de que el diablo usurpó o quiso ocupar el lugar de Dios. Dice, oh querubín protector, que él se corrompió porque quiso sentarse en el lugar de Dios, estar en el lugar de Dios, y fue echado en tierra. Entonces, vemos, ¿cierto?, que ese es un principio satánico. Y es más, tengo entendido, ¿cierto?, que en las escrituras, déjenme buscar el versículo bíblico, habla de Nimrod como que no había otro en contra de Jehová. Hay algunas traducciones que ponen que no había otro cazador como él delante de Jehová, pero en realidad el hebreo, esa palabra significa estar en contra de Jehová o estar frente a Jehová de una manera desafiante. Entonces vimos de que realmente en él sí se movía un espíritu demoníaco. Déjenme ver dónde está este versículo bíblico. A ver si me puede ayudar alguien que sepa dónde está. Sé que está en Génesis. Aquí está, la Torre de Babel. Génesis 11. En Génesis 11 se empezaron a construir, ¿cierto?, la Torre de Babel, ¿cierto? Y Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir porque si no hubiese intervenido, ¿cierto?, el resultado hubiese sido nefasto. Dios ya había dado un juicio sobre este mundo entero, ¿cierto?, con el diluvio. Entonces, para Dios evitar eso, ¿cierto?, tuvo que intervenir antes de, y confundió las lenguas, porque todos hablaban una misma lengua.
Entonces confundió las lenguas, ¿cierto? Para que no se pudieran unir y poner de acuerdo en hacer esto que estaban haciendo. Entonces uno dice, pero si Dios habla de la unidad, habla de ser un solo hombre, habla de estar unidos, habla de la paz, ¿por qué Dios provocó, entre comillas, una desunión? Porque la unidad de Dios, ¿cierto?, no es lo mismo que la unidad del hombre. Cuando Dios habla de unidad, ¿cierto?, está hablando de unidad enfocada en los principios de Dios. Y cuando el hombre habla de estar unido o en paz, habla de estar enfocado en paz o en concordancia con los principios del ser humano. Ahí, ¿cierto?, la hermana Vale compartió el versículo bíblico, Génesis 17. Dice, y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabna y Ramá y Sabtecha, y los hijos de Ramá, Seba, y el 8 dice, y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esa palabra delante de Jehová habla de estar en una manera desafiante. Dice que fue el primer poderoso en la tierra. Un rey, un líder con ejército, etcétera, etcétera. Y fue la cabecera de su reino Babel. ¿Ya? Él era un rey. Y Erech, y Acab, y Calnet, y en la tierra de Sinar. Por lo tanto, vemos después en Génesis 11 que los hombres se empezaron a juntar y a construir esta torre de Babel bajo el reinado y bajo el liderazgo de Nimrod. Entonces vemos ese principio demoníaco y satánico que está en el corazón del hombre hasta el día de hoy. Y es el mismo principio que se ha movido en el corazón del hombre desde muchos años atrás. Napoleón, Hitler y cuántas otras tipos de uniones humanas, ¿cierto?, que han llevado, ¿cierto?, a la destrucción o que han llevado, ¿cierto?, a un perjuicio para la humanidad. Y muchas veces Dios ha tenido que intervenir. Entonces vemos de que eso se va a ir acrecentando. Ese espíritu, ¿por qué? Porque como ya, ¿cierto?, hemos visto, al espíritu del anticristo o al anticristo, ¿cierto?, se le ha dado, ¿cierto?, autoridad o permisión, ¿cierto?, de tener influencia sobre este mundo, porque este mundo ha sido pactado para el pecado, está bajo la sumisión del pecado. Donde sobreabundó el pecado, o sea, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, para que se cumpla esa palabra, que en parte tiene un cumplimiento, ¿cierto?, en la vida personal del creyente, ¿cierto? Cada vez que yo reconozco que en mí abunda el pecado, ¿cierto?, y corro a los pies de Cristo, sobreabunda, o sea, más que el pecado abunda la gracia, o sea, esta gracia cubre el pecado, que es la gracia del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero en un término generalizado en el mundo entero, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, por eso que vimos también parte en los estudios de la predicación del reino de Dios, que justamente en los tiempos de más persecución, de más tribulación, donde va a abundar más el libertinaje, más el pecado, donde va a sobreabundar la gracia. Y Dios nos va a usar en una cosa contradictoria, ¿cierto? Porque ¿cómo va a ser posible que en los años donde era, entre comillas, ¿cierto?, era más fácil convertirse, la gente no se convirtió, y en los tiempos donde va a ser más difícil convertirse, o va a ser una sentencia de muerte el convertirse a Cristo, ¿cómo Dios nos dice que ahí se van a convertir más personas? Entonces, ¿por qué? Porque va a sobreabundar la gracia de Dios. Entonces, esto se va a ir acrecentando. Entonces, todos los intentos de unión, ¿cierto?, tienen que ver con este principio demoníaco y con este principio satánico. Y una de las cosas donde está influenciando este demonio hace bastante tiempo ya son en las organizaciones mundiales, especialmente las que tienen algún tipo de gobierno o de control mundial, como la ONU, ¿cierto?, y cuántas otras organizaciones más, incluso hasta secretas quizás, entre los poderosos de la tierra. Porque Dios no nos llamó a ser poderosos en la tierra, ¿cierto?, sino que nos llamó a fructificar en la tierra, a dar frutos. Y eso no es solamente multiplicarse con hijos, sino dar frutos, ser de bendición, ser de edificación, hacer que otros fructifiquen. Ese fue uno de los mandamientos y uno de los propósitos iniciales o originales de
la creación del hombre, ¿cierto? Pero vemos todo lo contrario. Entonces, vemos de que detrás de estas organizaciones ciertamente se mueve un principio demoníaco. Y una de esas cosas es la globalización. Cómo estas organizaciones mundiales, ¿cierto?, quieren quitar, ¿cierto?, la patria y potestad de las naciones y hacer prácticamente una sola nación en el mundo entero, o por lo menos unir muchas naciones bajo bajo un mismo concepto. Y que cada nación, ¿cierto?, sea alguien que simplemente acata. Y ahí vemos leyes como, por ejemplo, lo que intentan hacer de la se llama emigración, ¿cierto? Que todos puedan entrar y salir como quieren. Miren, hermanos, hay países. Tengo un pariente que vive en Alemania, ¿cierto? Y realmente los inmigrantes, ¿cierto?, tienen más derechos que las mismas personas que viven en el país, ¿cierto? Ellos pueden hacer lo que se les plazca, les pagan, les dan de todo, ¿cierto? Y no se les puede decir y hacer nada. Entonces, vemos de que quizás en el corazón de alguien partió con una buena intención, ¿cierto? Porque el pensar que vienen de otro país, quizás huyen de tanto, o, o también en un concepto de bondad humana, de que, ¿cierto? Que, por ejemplo, de que nuestro país, ¿cierto? De nuestros países, como siempre, ¿cierto?, han sido ricos, ¿cierto? Y porque hay que pensar de que Europa, en muchos países, ¿cierto?, fueron colonizadores de otros, ¿cierto? Y los explotaron. Entonces, una forma de retribuir el daño que hemos hecho y todo lo demás, que es un buen sentimiento, hermano. Pero lo persigue y está detrás, ¿cierto?, otro propósito. Entonces vemos de que todo esto trata de llevar una unidad que lleva a la injusticia, ¿cierto? Que quita la libertad de que los países, de que las personas puedan tener su propia cultura, ¿cierto? Puedan tener, ¿cierto?, su propia identidad. Y eso es lo que se está instaurando en el mundo. Y parte de eso es lo que ha usado el diablo por medio de las comunicaciones, ¿cierto? Porque una de las cosas más efectivas que ha logrado el enemigo para globalizar este mundo entero son las comunicaciones. Un elemento realmente, miren, yo no digo que sea mala las comunicaciones, televisión, radio, internet, YouTube, Facebook y todas esas cosas, porque es parte de lo que hoy día estamos, ¿cierto? Estamos, ¿cierto?, usando para poder estar juntos, ¿cierto? Pero digo de que todo eso ha sido usado por el enemigo y por el hombre, ¿cierto?, para un propósito que no es el de Dios. Entonces se han disfrazado de justamente eh, buenos sentimientos o bondades humanas que no tienen nada que ver con la bondad de Dios. Vemos, por ejemplo, el tema de la ideología de género. ¿Cuántos géneros hay? Creo que son innumerables, ¿cierto? Los trans, los bis y los gay y cuántas cosas más, cada vez inventan una cosa más. Entonces vemos de que esa bondad humana de darle libertad al ser humano para hacer lo que sienta, todo lo demás, ¿cierto? Es que si tú sientes ser esto, eres libre porque somos libres de ser lo que queramos, ¿cierto? Que parte quizás con una buena intención humana, pero no necesariamente se alinea a las bondades de Dios o a la justicia de Dios. Entonces todas esas cosas están atacando a la sociedad hace mucho tiempo, a las familias, a la educación, a las comunicaciones, ¿cierto?, al arte, a la economía, a la política, al gobierno. Entonces, eso sí o sí tiene un trasfondo demoníaco y un trasfondo satánico. Vemos lo que está pasando en Chile, cómo, ¿cierto?, ha sido una lucha política, una lucha física, una lucha espiritual principalmente, en contra de que el diablo y cierto grupo de personas quiere meter la ideología de género a la fuerza en esta nación. Y hay leyes que están en el Congreso que ya les han quitado el derecho preferente, o nos han quitado el derecho preferente para los padres, para educar a nuestros hijos. Porque nos han coartado la libertad en persecución o siguiendo lo que ellos llaman libertad, para que el niño sea libre, pero eso va en contra de la justicia de Dios y los propósitos de Dios, porque el niño necesita ser guiado.
Entonces, para yo tener libertad necesito ser guiado a esa libertad. Debo ser encaminado para saber usar la libertad. Y para eso Dios instituyó la familia. Entonces, un ser humano no puede tener libertad si primero no fue guiado, no fue educado y no aprendió a someterse y no aprendió límites. Yo no puedo tener libertad sin haber tenido límites, porque cuando tenga esa libertad no me voy a limitar con nada. Entonces es un daño tremendo, una degeneración para la cultura, la sociedad, la forma de ser del ser humano. Una perversión tremenda que daña la psiquis, la mente, las emociones y daña a la sociedad. Pero en pos y en seguir de una bondad humana, ¿cierto? Porque vemos historias, ¿cierto?, de un niño, ¿cierto?, que tiene 12, 13 años y que él siente que es, ¿cierto?, que él es, ¿cómo se llama?, mujer, ¿cierto? Y vemos cómo sufre, cómo llora, que con los padres, ¿cierto?, en el colegio, que le hacen bullying, incluso hasta que está, ¿cómo se llama?, enamorado de un chico, todo lo demás, y que él siente como gran liberación el poder, ¿cierto?, transformarse en una mujer, vestirse como mujer, etcétera, etcétera, ser una mujer. Entonces, vemos que una bondad humana que muchas veces toca nuestros sentimientos, ¿cierto? Decir, uy, qué lindo, ¿cómo esto va a ser malo? Entonces, así vende el diablo la perversión. Por eso, no una bondad humana no necesariamente va a ser una bondad divina. Y vemos que esas cosas están pasando. Entonces, vemos las cosas que están pasando en Chile con este tema de la nueva constitución. Mira hermano, yo lo he dicho desde el principio, creo que esto, bueno, dije antes, ¿cierto?, muchas veces, ¿cierto?, que creo que esto no va a ser de beneficio para Chile. Así como se está haciendo, va a ser un perjuicio porque detrás, ¿cierto?, hay un mover demoníaco. Y ahora vemos cómo se está manifestando, ¿cierto?, justamente este tema demoníaco y que no va a terminar bueno. Yo escuché a ciertos hermanos cristianos que decían, eres exagerado, no, si hay leyes detrás, no pueden hacer nada de lo que se está diciendo y esa cuestión, todo lo demás. Y vemos de que esto no va a dar para bien, hermanos, porque esto tiene un trasfondo demoníaco. Por eso es que les hablaba de que es necesario que cambiar nuestra mente, tener la mente, la percepción, la visión de Dios. Y es importante tener esa visión. Por ejemplo, hermanos, yo estuve trabajando con mi papá, ¿cierto?, en soldadura, en construcción, en carpintería, albañilería, mecánica automotriz, ¿cierto? Entonces, el compartir con mi papá, el estar con mi papá, especialmente en estos trabajos, cambió mi forma de ver muchas cosas. Entonces, yo cuando tenía como 12 años, un día él vino, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Vino, ¿cierto? ¿Cierto? Con mi mamá, ¿cierto? En un auto. Y yo le dije, oiga papá, ¿qué le pasó al auto que está muy, ¿cómo se llama?, acelerado? Y ¿cómo se llama? Mi mamá se sorprendió, dijo, va, ¿y cómo sabe eso? Entonces, ¿por qué? Porque había cambiado mi percepción y mi visión a la que tenía mi padre. Y en el compartir con él, igual, ¿cierto? En muchas formas de ver la vida, ¿cierto? Él fue una influencia sobre mí. Entonces, cada vez que nosotros compartimos más, nos relacionamos más, tenemos más comunión con Dios, especialmente a través de su palabra, ¿cierto?, nuestra mirada, nuestra forma de ser, nuestra percepción, nuestra forma de mirar las cosas va cambiando, tiene que ir cambiando. En la palabra de Dios, ¿cierto?, en Romanos 12 dice, no os conforméis a este mundo, sino más bien renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vemos de que la Biblia nos ordena no conformarnos, no hacernos forma o dejarnos formar por este siglo o por este mundo, sino transformarnos, que hay una transformación, una regeneración, una metamorfosis. Esa palabra, ¿cierto?, en el griego es metamorfosis, que es que una sustancia cambia, ¿cierto?
cuando hay una metamorfosis de una oruga que se convierte en, ¿cómo se llama?, en mariposas, no es solamente un cambio, sino que todos sus órganos se disuelven y desde esa sustancia se hacen de nuevo, para hacer algo nuevo, no una oruga con alas. Entonces, vemos de que la metamorfosis, ¿cierto?, es un cambio, algo que se hace nuevo. Y eso es parte de la influencia del nuevo nacimiento de Dios sobre nosotros. Entonces, en las Escrituras nos habla de no conformarnos a este siglo o a este mundo, sino más bien transformarnos, ¿cierto?, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento debe ser renovado. Dios quiere cambiar nuestros procesos mentales, nuestros procesos sentimentales, nuestros procesos de nuestra voluntad, a través de conocer y experimentar la voluntad de Dios. Permiso, hermano. Entonces vemos, ¿cierto?, que todo esto que está pasando en esta nueva constitución que se va a hacer o que se está haciendo, va a provocar un caos, ¿cierto? Y va a provocar una falsa paz, una falsa unidad. Los pueblos, ¿cómo se llama?, mapuche, ¿cierto? Vemos de que en este afán, ¿cierto?, de darles, ¿cierto?, como una compensación por todo el sufrimiento que han tenido, han pasado un extremo y esto lo ha aprovechado el diablo, ¿cierto?, para, ¿cierto?, desvirtuar y hacer cosas que van incluso en contra de la lógica y del bien común. Nadie dice que no se deban compensar las injusticias que se le ha hecho a un pueblo. Nadie dice eso. Pero se ha ido a un extremo, que es el mismo extremo que se vive en todos los otros países. En Europa, en Alemania, en Suecia, en Francia, en todos los países, ¿cierto? Entonces, vemos que se está llegando a un extremo que muchos, ¿cómo se llama?, analistas, ¿cierto?, hablan del populismo, ¿cierto?, todo lo demás, pero realmente, ¿cierto?, es simplemente seguir la masa, darle el gusto a la carne del ser humano. Entonces, miren, había un concepto en el imperio, ¿cómo se llama?, romanos, que es el concepto de pan y circo. El imperio romano era un imperio, era una dictadura y hacía abusos como quería, especialmente con los que no eran ciudadanos romanos. ¿Cierto? Pero para mantener al pueblo ocupado, para que no reclamara, ¿cierto?, para que no se diera cuenta de que las cosas que estaban haciendo incluso iban en contra de la lógica humana, ¿cierto?, del sentido común, ¿qué hizo? Les empezó a dar pan y circo, entretención gratuita y alimento gratuito, y formó, ¿qué cosa?, ociosos. Alimentó la carne, y eso nos desestabiliza, nos saca de la razón, porque alimentar la carne es como estar embriagado, es como estar borracho, ¿cierto? Entonces, las personas son manipulables. Lo mismo con conceptos como el comunismo, el socialismo, ¿cierto? De dar. Dios nunca ha sido socialista, nunca ha sido comunista y tampoco ha sido capitalista, ¿ya? Pero sí Dios bendice el trabajo, ¿cierto? Dios nunca instauró a uno de sus reyes en el pueblo de Israel para que el reino de Israel o el reinado fuese sustentador del pueblo. Cada persona tenía que trabajar y Dios bendecía el trabajo de cada persona. Y el sustento que ellos daban, ¿cierto?, el fruto de su trabajo sustentaba el reino. Y el reino les daba protección, les daba consejo, les daba guianza, les traía, ¿cierto?, las órdenes de Dios para el pueblo. Ese es el concepto gubernamental o, ¿cierto?, a grandes rasgos de Dios, ¿cierto? Dios nunca dijo: David, ¿cierto?, tienes que hacer esto y que nadie haga nada, ¿cierto? Y que todos los que tienen 3 viñas, ¿cierto?, quítale 2, ¿cierto?, para que todos tengan una. Cada uno iba prosperando según lo que trabajaba. Y Dios instauró leyes de justicia, incluso hasta sobre la esclavitud. Habían años que eran de remisión, donde los esclavos eran liberados. Pero el concepto de esclavitud de Dios no es el mismo concepto que uno conoce como esclavitud, porque uno dice: ¿y cómo Dios permitía esclavos? Porque
el concepto de esclavitud era un concepto de trabajo, ¿cierto? A cambio de protección, a cambio de sustento. Tanto así que Dios dice, si hay un esclavo que no se quiere ir de la casa de su amo en el tiempo donde él tiene libertad, que se quede. Y es más, dice, si él ama a su Señor, que se quede con él. Por lo tanto, vemos de que el concepto de esclavitud de Dios, entre comillas digo, ¿cierto? Había un concepto relacional, de servidumbre, de servicio, de trabajo en equipo, ¿cierto? Y no de abuso. Entonces, vemos de que Dios bendice el trabajo, ¿cierto? Y Dios no bendice la holgazanería. Entonces vemos de que todos esos conceptos que se han instalado en esta sociedad, que el enemigo ha venido instalando, ¿cierto? Realmente atentan y van en contra de la bondad de Dios. Entonces, no porque sea bondad humana, necesariamente va a ser bondad de Dios. Y una de los centros de formación más grandes de Satanás, ¿cierto? Para formar, ¿cómo podríamos decirlo? Para formar este tipo de personas que iban a cumplir sus propósitos en el mundo son las universidades. Aunque suene feo verlo, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque la universidad, el concepto de universidad, ¿cierto? Es universalizar a la persona, ¿cierto? Al humanismo o al científico, ¿cierto? Poder universalizarlo, ¿cierto? Como expandir, ¿cierto? Sus conocimientos, que yo no digo que esté malo ir a la universidad. Yo salí de una se llama universidad y estoy siendo bendecido por Dios por el trabajo que tengo a través de haber estudiado en la universidad. Sino que digo de que sí o sí es una escuela que usa el diablo, ¿cierto? Justamente para formar estas mentes, ¿cierto? Cada vez más alejadas de Dios, cada vez más racionales, más humanistas, más científicas, ¿cierto? Que se apartan, ¿cierto? De los conceptos divinos, de los conceptos de Dios. Pervierte y prepara, ¿cierto? Instrumentos para que el diablo pueda obrar lo que ha obrado hasta ahora, ¿cierto? Entonces, por eso que hay muchos jóvenes cristianos que no están firmes en el Señor y cuando han entrado a las universidades terminan siendo agnósticos, ateos, ¿cierto? Yo tuve una conversación hace un tiempo atrás con un joven que en su juventud, ¿cierto? Cuando era un lolo, tenía entre 12 a 21 años, ¿cierto? Participó en la iglesia, predicaba, era líder de niños, después líder de jóvenes, ¿cierto? Todo lo demás, iba a campañas, etcétera, etcétera. Fue a la universidad y es más, se alcanzó hasta a casar en la iglesia. Y hasta, ¿cierto?, a tener un hijo. Pero cambió tanto en la universidad que terminó siendo ateo, ¿cierto? Y se terminó divorciando de su mujer. Entonces, ¿cómo es posible de que cambie tanto? ¿Por qué? Porque ahí se mueve un espíritu mundano. Y yo lo experimenté cuando fui a la U. Sentí una opresión demoníaca. Y oré y Dios me dijo, aquí se mueve, ¿cierto?, el espíritu del mundo. El príncipe de la potestad del aire está aquí. Entonces, vemos de que en todos esos conceptos se apartan de la bondad de Dios y eso es lo que ha preparado el enemigo hasta ahora. Entonces vemos de que esta asamblea constituyente, ¿cierto?, que está en Chile, realmente es algo que se podría haber evitado. En parte, porque creo que si no se hubiese logrado, ¿cierto?, quizás de alguna otra manera el diablo hubiese conseguido quizás influenciar de otra manera por medio de protestas, por medio de un montón de cosas, independientemente de cómo sea el tema. El fin que va a perseguir Satanás es el mismo: pervertir la humanidad. Vemos tantos conceptos como de refundar Chile, ¿cierto? Entonces vemos de que quiere unificarse, quiere pluralizarse, ¿cierto?, una nación, y detrás de esto hay un mover demoníaco, ¿cierto?, que seres humanos están siendo manipulados por demonios y a través ellos se han dejado manipular por demonios
porque también siguen sus propios conceptos y sus propios intereses, ¿cierto? Detrás de estas organizaciones hay mucho dinero, mucho dinero. Y dice Pablo de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es una de las cosas, es una de las tentaciones más terribles, incluso peor que las tentaciones morales, el amor al dinero. Porque en ninguna parte dice el amor al sexo es la raíz de todos los males. Aunque sí habla, ¿cierto?, de que es un pecado grave, ¿cierto?, todo lo demás. Pero habla de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, esa es una de las cosas que más usa Satanás para manipular. Entonces vemos de que este concepto, ¿cierto?, todos estos conceptos antibíblicos realmente están atentando. Y esta asamblea constituyente en Chile, ¿cierto?, va a ser perjudicial para nuestra nación. Hay que orar, hermanos, hay que interceder para que las personas, ¿cierto?, que están en esa, ¿cierto?, asamblea puedan ser iluminadas por Dios y que haya gente valiente, ¿cierto?, que pueda tener los votos y el quórum, ¿cierto?, para poder impedir, ¿cierto?, o poder minimizar el daño que el enemigo quiere hacer a través de esto que se está haciendo. Hay incluso hasta cristianos que dicen, no, pero después, ¿cierto?, cuando sale y todo lo demás, nosotros vamos a volver a votar, hermanos. No hay que ser ciegos para darse cuenta de que esto de la Asamblea Constituyente es un resultado de algo que viene tramando el enemigo hace tiempo. Porque el enemigo ya tiene puesta todo esto de la Asamblea Constituyente, de la ideología de género, de todo eso, ya lo tiene puesto en el corazón de la sociedad. Ya la sociedad lo acepta como algo bueno. Quizás hay gente que no está así como vamos por por ideología de género, démosle nomás y todo lo demás, pero sí dice, bueno, sí, si no, no. Entonces, ya vemos de que la sociedad en sí está puesto esa semilla satánica de rebelión, de agnosticismo, de ateísmo, de olvidarse de Dios, de ser laico, ¿cierto? Y cuántas cosas más. De separar a Dios del ser humano lo mayor posible. Y eso está puesto en el corazón del hombre y en la cultura, en la sociedad, en el pensamiento colectivo, ¿cierto? Y eso viene a través de una ridiculización. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Jesús? Lo ridiculizó. Bueno, él pensó que lo estaba haciendo, pero como Jesús no estaba al nivel de sus emociones y de su carne, él, ¿cierto?, dice en Hebreos 12:2 de que él menospreció la vergüenza. Entonces, vemos de que viene una ridiculización y vienen argumentos, ¿cierto? Yo, ¿cierto?, el otro día estaba hablando con una compañera que es, psicóloga, y le hablé de que mi sustento, mi paz, ¿cierto?, ante toda esta situación de la pandemia, ¿cierto?, y de el trabajo, que hay tantas cosas estresantes, ¿cierto?, todo lo demás, es Dios. Entonces, ella dijo, es que la religión es una de las cosas que ayuda a las personas, ¿cierto?, a tener paz. Hay personas, ¿cierto?, que lo hacen con el yoga, otras personas que lo hacen con la religión, otras personas, ¿cierto?, que lo hacen con sus creencias. Entonces, el orgullo humano hace que tú estés debajo y que como es algo más. Entonces, yo le dije no, porque no es religión, no es algo más que yo busco para sentir paz. Dios es real y está vivo y yo lo he experimentado. Entonces, entre risa y mueca, entre todos los que estaban ahí, yo sé de quién soy. Y sé quién he creído. Entonces, pero así va a ser, hermanos. Así va a ser. Yo no puedo buscar el no ser avergonzado porque ya está puesto en la cultura, ya está puesto en la sociedad, está puesto en el corazón del hombre. Es Dios el que convierte el corazón. Uno tiene que dar, ¿cierto?, el testimonio de la verdad. Cuando Pablo habla, ¿cierto?, ante el rey Agripa, ¿cierto?,
él habla y salta Festo creo que se llamaba, o Félix, ¿cierto? Y dice, Pablo, tú estás loco, las muchas letras, ¿cierto? Ya te han vuelto loco. O sea, ¿cómo se llama? Vuelto loco, porque él habló con más ¿cómo se llama? Libertad y habló de su conversión, de cómo vio a Cristo, de todo lo que le pasó. Entonces el otro dijo, estás loco, las muchas letras, ¿cierto? Te han vuelto loco. Y el que dijo, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad. No se alteró y no buscó, ¿cierto? Decir, pero ¿por qué me llamas loco y todo lo demás? Y yo aquí también tengo derechos. Él dijo simplemente, lo que yo estoy diciendo es una verdad. Y no estoy loco. Festo o Félix, ¿cierto? Siguió pensando que Pablo estaba loco. Pero él dio testimonio. Entonces, van a seguir pensando las personas que están locos, que eres exagerado y todo lo demás. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cierto? El tema principal es saber de que realmente nosotros vivimos en la verdad y la verdad es una persona que se llama Jesús. Entonces, esta nueva constitución, este tema de la ONU, ¿cierto? Y de todas estas cosas, busca tener una paz mundial, que es lo añorado por el hombre, ¿cierto? Vivir en armonía, dar una paz, pero Jesús es claro cuando dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que Dios da es diferente, el concepto de paz de Dios, a la paz del ser humano. La paz de Dios tiene que ver con reconciliación entre la creación y el Creador. Dice que hemos sido reconciliados, ¿cierto? Y hemos tenido paz para con Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo, o por medio del Señor Jesucristo. Algunos de esos versículos bíblicos están en Romanos 5.1, por ejemplo. Entonces, vemos realmente que el concepto de paz, ¿por qué? Porque el mismo Jesús, cuando los mismos judíos y aún sus mismos discípulos pensaron que Él venía a traer una paz humana, Él les dice, yo no he venido a traer paz, sino espada. Para que esté el Padre contra el Hijo contra el Padre, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, pero ¿cómo si Dios está hablando de paz, está hablando de unidad? ¿Cómo Dios va a venir a dividir las familias? Porque está hablando de que Él no trae el concepto de paz y de unidad humano. Únanse como estén, tolérense como estén, no importa, total que todos sean felices y que todos estén tranquilos. Ese no es el concepto de paz de Dios. Pero sí la Biblia nos habla de procurar la paz con todos. Entonces ahí está el equilibrio. ¿Por qué? Porque la paz de Dios se centra en la reconciliación con Dios, en los conceptos de Dios. Hay cosas que yo no puedo transar. Hay cosas que un cristiano no puede transar. Especialmente con la justicia de Dios. Yo no puedo hacer que los otros hagan justicia. Yo no los puedo obligar, pero yo la puedo hacer. Y eso no puedo transar. Cuando una situación, por guardar la paz, yo voy a dejar de hacer la justicia de Dios o voy a hacer una injusticia ante los ojos de Dios. Y volvemos al concepto que les he dicho muchas veces, ¿cierto? De las prioridades. Entonces, por eso que Jesús dice, yo no he venido a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque el Evangelio separa la luz de las tinieblas. Las separa. Y cada vez va a ser más notoria esa separación porque el mundo cada vez más va a estar más cerca de las tinieblas, más inmiscuido en las tinieblas. Más vamos a estar apartados de este sistema, que es una entrada del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo va a llegar un momento que va a hacer una separación, ¿cierto? Con el tema que ya, ¿cierto? Que todos saben, el tema de ¿cómo se llama? La marca, ¿cierto? Todo lo demás. Tan así de que o el que es de las tinieblas o el que es de Dios o está con las tinieblas o se queda fuera del sistema. Entonces, vemos de que todo es una antesala, todo va escalando, todo se va preparando el camino. Entonces, esto de la Asamblea Constituyente, de ¿cómo se llama? Refundar Chile, unir a todas las etnias, todas las personas, aunque sean trans, aunque sean gay, aunque sean aquí, sean allá, unirlo a todos, ¿cierto? Todo lo demás, y con el lenguaje inclusivo y todas, tantas tonteras, perdón que lo diga así, pero tantas tonteras que no tienen ninguna trascendencia, ningún beneficio humano, ¿cierto?
tantas tonteras realmente, ¿cierto?, que solamente tocan las emociones y la carne del ser humano. Lo emborrachan. Entonces nuestros sentidos quedan embotados y no nos podemos dar cuenta de lo que realmente se está moviendo detrás. Incluso se pierde hasta el sentido común y la sociedad ha perdido y va a seguir perdiendo el sentido común. Porque a veces son cosas que simplemente es sentido común. Entonces, toda esa falsa unidad o esa unidad que es una bondad humana, esa paz es una paz humana que va centrada, ¿cierto?, en una armonía humana, en un sentimiento demoníaco. Y eso es lo que está intentando lograr el enemigo a través de esta nueva constitución, ¿cierto? Engañando, ¿cierto?, a esta nación, ¿cierto?, haciéndole creer que hacer un papel, ¿cierto?, les va a cambiar la vida a la gente. Usando, ¿cierto?, los errores, las heridas y los abusos de la dictadura militar para unir a la gente en el odio, en el rechazo, ¿cierto?, hacia lo que tuvo que pasar para que pudiera todo hacer esto. Porque uno de los argumentos más grandes de que las personas hayan votado por el apruebo es justamente el rechazo a la dictadura militar. No es el único argumento, pero es uno de los más fuertes, ¿cierto?, que se usó. Y entonces vemos que el enemigo fue trabajando, ¿cierto?, porque a través de una dictadura, de los errores, de los horrores que trajo esto, ¿cierto?, a familias, a personas, etcétera, etcétera, fue trabajando en el odio y en la división que realmente sí tenía una causa, ¿cierto? Entonces vemos de que trabajó en ese sentir para llegar a lo que está llegando ahora. Porque la amargura, ¿cierto?, une. El odio une. En un sentir de odio y de amargura, de resentimiento, de una sensación de injusticia. Entonces, se ha unido, se ha hecho todo este concepto justamente para poder lograr lo que quieren lograr hasta hoy. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos. ¿Qué hacer nosotros? ¿Cómo ser luz? Primero orar, ¿cierto?, por esta nación, clamar a Dios por misericordia, por la nación, ¿cierto?, para que Dios pueda intervenir y realmente esta nación pueda ser librada de los planes del enemigo, ¿cierto?, en el tema político, en el tema legal, ¿cierto?, y no encerrarnos en una burbuja. Dentro de las áreas que yo puedo influenciar, ¿cierto?, yo no puedo callar ante las injusticias, ¿cierto? Eso no significa que yo vaya, ¿cierto?, y grite, ¿cierto?, a toda la calle, ustedes son unos, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Sino que en mi vida, en mi diario vivir, donde yo esté, debo ser luz con mi vida, ser ejemplo. Ya hemos hablado del testimonio, ¿cierto?, que el testimonio es demostrado por nuestra forma de vivir. Entonces, mientras yo tengo un lugar de influencia, debo ser influencia. Debo influenciar y pagar el precio que trae eso, ¿cierto? Cuando Dios me abre una oportunidad para poder ser luz y hablar sobre un tema, cuando Dios me abra la puerta, hacerlo. Y para eso debemos prepararnos, ser valientes. ¿Y cómo yo soy valiente? Cada vez que admito mi debilidad. Mientras más admitamos nuestra debilidad, mientras más débiles nos encontremos delante de Dios, más fuertes vamos a ser. Mientras más la palabra de Dios empiece a cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad, y empecemos a ver las cosas que no son temporales, sino las cosas eternas, ¿cierto?, vamos a dejar cada vez más las cosas temporales en un segundo plano y vamos a ver la vida de otra manera. Las circunstancias, los problemas, los vamos a ver de otra manera. Necesitamos la palabra de Dios que transforma el alma, que convierte el alma. Entonces necesitamos relacionarnos con la palabra de Dios. Es lo que nos va a cambiar, lo que nos va a librar de que el mundo nos lleve en su corriente. La palabra de Dios. Entonces necesitamos relacionarnos con las Escrituras. Necesitamos relacionarnos con su palabra. Y parte de eso es esto que estamos, ¿cierto?, haciendo ahora. Pero no se conformen solamente con el culto o con los estudios. Necesitamos una relación personal con la palabra de Dios, que la palabra de Dios penetre en mi mente, memorizarla, ¿cierto?, estudiarla, comerla, pensar en la palabra, meditar en la palabra, este versículo, este texto. ¿Qué será, Señor? ¿Será esto que estoy pensando? ¿Será otra cosa? Preguntar, etcétera, etcétera. Entonces,
eso nos va a llevar a que nuestra mente, nuestra forma de pensar sea transformada y tengamos otra manera de ver la vida y podamos mirar con los ojos que ve Dios las circunstancias que vivimos. Entonces necesitamos ser luz, necesitamos orar, relacionarnos con la palabra, ser luz en cada momento y en cada circunstancia que tengamos, ¿cierto? Yo no creo que el cristiano debe buscar como propósito estar en un lugar de autoridad, como ser un político, como ser un presidente, ¿cierto? Todo lo demás. Pero sí hay cristianos que son llamados a eso. Si tienes esa oportunidad, hazlo. Y que Dios abra puertas. Yo tampoco puedo concebir cómo, ¿cierto? Si hay un hermano cristiano que se está postulando a un cargo político, los mismos cristianos no voten por él. Es algo que no puedo concebir, o sea, ¿cómo yo prefiero dar mi voto por alguien que no es cristiano? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo mi mente todavía en las cosas del mundo, en la tendencia política de este, la tendencia política de este, por el resentimiento que tengo del golpe militar, por el resentimiento que tengo el gobierno, ¿cierto? Hasta ahora, de lo que han hecho, de los subsidios que me han quitado, no sé. Entonces todavía tengo la mente en las cosas mundanas. Todavía mi mente no ha sido transformada. Entonces, hay hermanos cristianos que están pidiendo firmas para ser presidentes y todavía no las han logrado, pese a que la cantidad de firmas es muy inferior a la cantidad de cristianos evangélicos, ¿cierto?, que hay en Chile. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque no estamos unidos en Cristo. Decimos que estamos unidos, ¿cierto?, en una, ¿cierto?, se llama religión, pero realmente todavía tenemos nuestra mente en el mundo, nuestros pies todavía están en el mundo, todavía están en la tierra, pensamos como mundanos, ¿cierto? Porque no ha habido una transformación profunda, real. ¿Cómo es posible que no apoyemos a un hermano cristiano? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos nuestros ojos puestos en la tierra, en las cosas mundanas. Y por eso somos fáciles de manipular. Y nos contentan con promesas, con cosas que nos van a hacer, que no nos van a hacer, que nos van a dejar hacer o no, ¿cierto? Y el enemigo se burla de nosotros. Y en parte por eso que el enemigo ha llegado hasta donde ha llegado en esta nación. Porque el pueblo de Dios no ha dejado de pensar como el mundo. Entonces, miren hermanos, también el tema del COVID, y esto para ir, terminando. Es una enfermedad demoníaca. Yo no creo que la vacuna sea la marca, ¿cierto?, de la bestia, ¿cierto? ¿Cierto?, que las vacunas son un intento de una salud pública, ¿cierto?, de combatir un virus, cualquiera. Y es algo que se ha hecho desde que se inventaron las vacunas, ¿cierto? Y es uno de los principios que persigue la medicina, aunque tenga un trasfondo, ¿cierto?, del diablo también y todo lo demás, pero es un principio que persigue, ¿cierto?, poder combatir cualquier tipo de dolencia, enfermedad, con las herramientas humanas que hay, ¿cierto? Yo no creo que esta vacuna sea la marca de la bestia, porque la marca de la bestia tiene que ver, ¿cierto?, con adorar a la bestia, con rechazar, ¿cierto?, los argumentos de Dios. Entonces, pero sí, esta manipulación del COVID tiene mucho que ver con Satanás. Satanás está detrás de esta enfermedad. También está detrás del tema de las vacunas. ¿En qué sentido? Porque trabaja con el temor. Si usted, siendo cristiano, ¿cierto?, usted tiene que decidir, ¿cierto?, si se coloca esa vacuna o no. Si sus convicciones y su fe son de no colocarse la vacuna porque usted va, ¿cierto?, a confiar de que Dios lo va, ¿cierto?, a guardar, y realmente tienes esa convicción de Dios, hágalo, pero hágalo con fe. Hágalo con fe, pero no con una fe almática, sino con una fe espiritual, en paz con Dios. Si usted se va a colocar esa vacuna, ¿cierto?, hágalo también con fe y no por temor. No haga nada ni por rebelión y no haga nada ni por temor ni por terror. Hágalo todo por convicciones espirituales. Y eso es algo que pasa dentro de ti. Pero sí, el tema principal es que lo que hagamos, hagámoslo con fe. Y no lo hagamos con temor.
Porque eso es lo que está usando Satanás para hacer que las personas, ¿cierto?, anden haciendo las cosas que andan haciendo. Ha usado esta enfermedad, ¿cierto?, que quizás hay enfermedades más mortales que esta, pero en realidad esta ha sido una enfermedad que ha colapsado los sistemas de salud, y esa es una de los ataques más terribles que pueden haber en contra de cualquier nación, ¿cierto? Atacar la salud y colapsar los sistemas de urgencias de salud de un país. Tú desestabilizas a un país. Entonces, y ha trabajado con el temor. La gente corre a colocarse la vacuna porque tiene temor a contagiarse, o por último por el beneficio de poder salir, de poder, ¿cierto? De poder ir para otro lado, de poder tener pase diario, ¿cierto? Todo lo demás. Entonces, vemos de que trabaja con el temor, trabaja como con un chantaje. Si usted se va a colocar esa vacuna, hágalo con fe. Si usted siente esa convicción, hágalo. Sienta paz en su corazón con Dios con la decisión que va a tomar. Dios no lo va a condenar o por colocársela o por no colocársela. Dios sí, ¿cierto? Nos va a pedir cuenta si lo hacemos por los motivos equivocados. Si caemos, ¿cierto?, en las garras del diablo de el temor, el terror, el pavor. Porque todas estas cosas, ¿cierto?, ha trabajado también Satanás en la mente, las emociones y en la voluntad del ser humano. Con enfermedades psiquiátricas, enfermedades de locura, estrés, crisis de pánico, el no poder dormir por causa del temor, por causa de cuántas cosas están pasando. Entonces nosotros necesitamos tener nuestra mente fortalecida. Nuestra mente debe estar en paz para con Dios. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Buscando el reino de Dios y su justicia. Y ojo que dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y ese es el tema. Que muchas veces nosotros tenemos una justicia social, ¿cierto? Pero no es la justicia del reino de Dios. Debemos buscarla. Si Jesús dijo buscarla, es porque ustedes no la tienen. Nadie nace, ¿cierto? O todo cristiano debe buscar, o sea, debe aprender qué es la justicia de Dios. No es algo innato. Dice, yo ya soy cristiano, así que tengo toda la justicia de Dios en mí, todo lo que yo crea es justicia de Dios. No. Necesita aprenderla. Necesitamos aprenderla. Entonces, hermanos, ahora sí, para terminar, es verdad, le quiero compartir solamente un salmo. Importante fortalecer nuestra mente. Nuestra mente, nuestra alma debe ser fortalecida, debe ser guardada. Y eso va a ser guardado por la palabra. Porque estamos viviendo tiempos complejos, tiempos peligrosos, donde dice Jesús que el amor de muchos se enfriará. Entonces, para que nuestro amor no se enfríe, nuestro amor ágape no se enfríe, necesitamos estar cubiertos en la morada de Dios, que es su cuerpo. Estar unidos al cuerpo, estar unidos a la iglesia, y hablo de iglesia como cuerpo de Cristo. Hacer iglesia, compartir como iglesia, hablarnos, estar en comunión, orar juntos, etcétera, etcétera, o parte de lo que estamos haciendo ahora. Les voy a leer el Salmo 19, que yo creo que harían bien si se lo pueden aprender. No entero, sino solamente los versículos que voy a leer. Salmo 19, desde el versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué te va a convertir tu alma? Que es tu mente, voluntad y emociones. ¿Qué lo va a mantener convertido a Dios? ¿Qué lo va a transformar para que no se conforme a este mundo? La ley de Jehová, la palabra de Dios. ¿Qué más dice? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué te va a dar sabiduría para saber cómo actuar ante las circunstancias? Para entender los tiempos que están pasando, cómo está actuando Dios y cómo está actuando, ¿cierto?, el enemigo, ¿cierto? Los testimonios de Dios. ¿Qué más dice? Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué te va a mantener ese gozo? Porque en las Escrituras dice, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Entonces, si está hablando de que el gozo de Jehová es mi fortaleza, es porque necesito fortaleza. Estoy pasando una situación de debilidad, donde necesito buscar el gozo de Dios para que sea mi fortaleza. Y no necesariamente es una alegría carnal, sino el gozo, la paz, ¿cierto?, es lo que me va a mantener fortalecido. Y vemos el ejemplo con Jesús en Hebreos 12:2,
donde dice de que habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Y no se fue riendo, ¿cierto?, a la cruz. Y, me están clavando los clavos, me están azotando, qué rico, estoy contento, tengo el gozo de Dios. No fue así. Habiéndole sido propuesto gozo. Y ese propuesto gozo está en Isaías 53, donde dice de que Él verá el fruto de su aflicción, el fruto del trabajo de su alma, y será saciado. Entonces, ese gozo propuesto fue lo que le dio fortaleza para sufrir la cruz. El gozo propuesto delante de Dios. Por eso que tenemos que poner la mira en las cosas eternas. La palabra nos va a transformar. Cada vez que tú te inmiscuyas más en la palabra, va a ir haciéndote mirar más la eternidad. Y eso no significa que vas a ser un místico, ¿cierto? Que vas a andar así, estoy conectado con Dios todo el día. Sino que te va a ir viendo que en lo natural tú puedas ver las cosas celestiales, las cosas eternas. Y eso te va a hacer ver el gozo que Dios te ha propuesto de reinar con Jesús, de la transformación del cuerpo, de la redención completa, de la resurrección, de alcanzar la meta, el gozo, el blanco del que hablaba Pablo, el blanco perfecto. ¿Ya? Entonces los mandamientos alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Justamente alumbrar los ojos para mirar las cosas de arriba. En las Escrituras dice, el otro día el pastor, Vladimir, estaba hablando sobre mirar, ¿cierto? Sobre tener esa capacidad de mirar, de ver. Entonces, ¿cómo podemos mirar? Primero, para poder mirar, nuestros ojos deben ser alumbrados. ¿Y qué los alumbra? La palabra. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra mis ojos para que yo pueda, ¿qué cosa? Mirar las cosas de arriba. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesito la palabra. ¿Qué más dice el versículo 9? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Sus juicios, o los juicios de Jehová, son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Está hablando de los preceptos, de los juicios de Dios, de la palabra de Dios. Cada vez que yo me inmiscuyo más, la palabra va a ir siendo más deseable para mí. Hermano, muchas veces pasa que no tienes ganas de leer la Biblia, que no tienes, pero persevera, porque cada vez que estés más inmiscuido, eso va a ir provocando en ti el deseo. Nadie nace con el deseo de buscar a Dios, sino toda la gente, ¿cierto? Correría, ¿cierto?, a los brazos de Dios. Porque nuestra naturaleza carnal está caída. Yo debo de luchar, alimentar el espíritu, para que el deseo que está en mi hombre espiritual de buscar las Escrituras, empiece a manifestarse y influenciar sobre toda mi alma y mi cuerpo. Tus siervos además amonestaron con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, hay errores que nos son ocultos y que no los vamos a poder ver hasta que nos inmiscuyamos en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, porque si no me voy a pasar. Vamos a intentar el próximo sábado, ¿cierto?, hablar desde el punto de vista positivo de todo esto, porque más vimos el tema negativo, entre comillas, ¿cierto?, pero también el tema positivo de que la palabra nos va a guardar. En las Escrituras dice, vosotros sois fuertes, porque tenéis la palabra de Dios morando en vosotros. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te exalto, Señor. Yo te ruego que venga una fortaleza sobre todos nosotros, que fortalezcas nuestro hombre interior con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te ruego que venga una fortaleza espiritual sobre nosotros para poder perseverar, que nuestros ojos sean alumbrados. Rompo toda cadena, todo estorbo del enemigo que nos impide relacionarnos con tu palabra, que nos pone hastío, que nos pone pereza espiritual, que nos pone impedimentos, argumentos, que nos pone cansancio cada vez que queremos buscar de las Escrituras, que nos impide por medio de nuestra familia o por medio de los quehaceres, que nos impide buscar las Escrituras. Rompo esas cadenas. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu que se opone a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús lo dejo sin fuerzas, sin argumentos. Rompo sus argumentos. Rompo ese cansancio físico, esas dolencias físicas que se interponen para que busquemos de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Que vayan ángeles a romper cadenas en el nombre de Jesús, a atar demonios en el nombre de Jesús que impiden que mis hermanos y todos nosotros busquemos de las Escrituras
En el nombre de Jesús de Nazaret, pon en nosotros un amor, un deseo, como la miel que destila del panal, de amar tu palabra, de buscar tu palabra, con avidez, con perseverancia, con un anhelo intenso, que ese anhelo que está en nuestro espíritu empiece a influenciar, se empiece a mover, empiece a saltar como ríos de agua viva, que saltan para vida eterna, empiece a influenciar en nosotros. Reprendo la amargura, reprendo la depresión, reprendo la culpa, reprendo la soledad, reprendo el rechazo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo reprendo en el nombre de Jesús, el estrés, la opresión, en el nombre de Jesús, que apaga la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido que pongas en nosotros, Señor, un amor a tu palabra, un amor, como dice el Salmo 119, un amor desaforado por tu palabra, un amor que excede a todo por la palabra de Dios. Pon esa semilla en nuestros corazones, Señor, yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Un abrazo grande.